Muy bien. Entonces, como les iba comentando, estamos analizando prácticamente este caso y tratando tal vez de reforzar y de hacerles recordar algunos conceptos que ya hemos visto prácticamente en el anterior capítulo que correspondería a bonos, ¿no? Entonces, eh, la empresa calificadora era Pacific Credit Rating, ¿no es cierto? Y les estaba explicando de que la nomenclatura de calificación, ¿no es cierto?, es diferente en el caso de pagarés bursátiles, ¿ya? La primera instancia es mercado primario bursátil a través de la bolsa de valores. La empresa o la agencia de bolsa es BNB Valores. ¿Qué más? Provisión para el pago de capital e intereses. Aquí le está diciendo que debe prever por lo menos un día hábil antes de la fecha de vencimiento, ¿ya? Y la bolsa en la que se inscribirá la presente emisión es la Bolsa Boliviana de Valores, ¿ya? Cuando veamos estructuraciones, ¿sí? Vamos a ver, y eso es muy importante en ese capítulo, hasta ahorita estamos viendo un poco a líneas generales, ¿no es cierto? ¿Qué condiciones son? ¿Qué montos son? ¿Cómo se calcula el interés? Pero cuando veamos estructuraciones, vamos a ver qué es lo que ha hecho el BNB, por ejemplo, en este caso. O sea, en qué se basan, digamos, para poder hacer la estructuración, ¿sí? Entonces, les había adelantado en su momento, uno de los grandes aspectos es que hacen un análisis de los estados financieros de las empresas. Entonces, vamos a ver cómo realmente se aplica este tema, ¿no es cierto?, del análisis horizontal, del análisis vertical, del tema de ratios y todo eso, que es muy importante que ustedes lo manejen. Les repito por segunda vez, creo, esa materia que lo están llevando ahora, ¿no es cierto?, donde están viendo ese tema, es muy importante, jóvenes. Tómenle la, ¿cómo les puedo decir?, la importancia pertinente, por favor, ¿ya? Es algo que sí o sí tienen que saber, más que todo si es que quieren estar en el área de finanzas, ¿ya? eh, estoy con otro grupo, con otra materia, por ejemplo, ¿no? Y ahí estamos viendo el tema de simulación de negocios y hemos hecho algunas encuestas justamente para poder sacar algunas conclusiones del curso y, bueno, utilizar, por ejemplo, el tema de tablas dinámicas, ver el tema de la presentación en Power BI, en temas de Tableau, que son unos programas interesantes para la presentación y especialmente para la toma de decisiones. Y ahí, por ejemplo, he visto una tendencia de los jóvenes que están queriendo inclinarse, por ejemplo, a talento humano. Ahí, por ejemplo, yo les había comentado a ellos, ¿sí? Esa, esa especialidad, les comento, acuérdense, no tiene mucho futuro en el sentido de que de a poco, ¿no? Eso ya no va a ser muy prescindible, digamos, para una empresa, ¿no? Ustedes deben saber, actualmente prácticamente toda la etapa de reclutamiento, por ejemplo, ya lo están haciendo ciertos programas, ¿no? Hay un programa, por ejemplo, que es Evaluar, que está manejando la mayoría de las empresas, donde de entrada ya haces el examen psicotécnico, ¿no es cierto? Y si pasas el examen psicotécnico, recién incluso puedes adjuntar algunos documentos. En el mismo programa de evaluar, por ejemplo, después del psicotécnico, hacen en algunos casos el tema de examen, ¿sí? E inclusive en muchos casos hacen la presentación mediante un video, ¿no es cierto? Ya no hay esas entrevistas iniciales, ¿no? Entonces ven ahí cómo hablas, todo, o sea, te hacen ciertas preguntas y tú tienes que presentar eso en esa plataforma. Entonces, eh, les doy la pauta por si acaso, ¿no? Para aquellas personas que tal vez querían entrar a eso, con el tiempo va a ser peor eso todavía. Entonces, es una área que últimamente se ha visto con mayor probabilidad de que va a ser reemplazado, ¿ya? Entonces, eso les doy el dato, creo que ahorita están a tiempo, para que ustedes vayan considerándolo, ¿ya? Veamos un poquito el tema de el cálculo, ¿ya? Vamos a la pizarra y vamos a ver esto, ¿sí? A ver, nuevamente, analizando un poco lo que hemos visto.
Vamos a hacer para un solo pagaré, ¿está bien? Entonces, en este ejemplo, ¿no es cierto? Mi pagaré, o sea, un papelito era $1000, ¿sí? Hay, por si acaso, he visto en moneda nacional, el valor nominal más o menos es 1000 bolivianos, ¿no? Entonces, algo más accesible tal vez, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se acuerdan que en el tema de bonos, por ejemplo, el valor nominal que predominaba, si se acuerdan, era de 10.000 bolivianos, ¿no es cierto? Un poquito alto, digamos, ¿no? En cambio, en pagarés bursátiles, el valor nominal normalmente se maneja en 1000 bolivianos en moneda nacional y $1000 cuando es moneda extranjera, ¿ya? Entonces, como les decía hace rato, prácticamente en el ejemplo, ¿no es cierto? La tasa era del 2.6%, ¿no es cierto? Y el plazo, si es que tú comenzabas desde el principio, si se acuerdan, era de 300 días, ¿no? Si yo compraba pasado 2 días, obviamente era 298 días. Si compraba después de la emisión pasado 10 días, obviamente son 290 días. Entonces, cada caso podía haber variado. Razón por la cual, como les digo, normalmente este tipo de financiamientos, normalmente en el primer día prácticamente se vende todo, ¿ya? Eso es lo normal. Entonces, en la fórmula, prácticamente, nosotros tendríamos el siguiente escenario. Hago mi línea de tiempo, ¿ya? Yo agarro aquí el día de hoy, digamos, compro, ¿no es cierto? Y yo invierto, ¿no es cierto? Así lo voy a poner porque me deshago de una cierta cantidad de dinero. En este caso voy a poner dólares 1000, ¿no? O sea, hoy día invierto 1000 y de acuerdo a esta lógica de este instrumento, todo me devuelven al final. En este caso, en el vencimiento, ¿ya? En el vencimiento. Entonces, en ese día, a mí me devuelven, ¿no es cierto? Me devuelven mi capital, o sea, mis $1000, por ejemplo, ¿no? Más el interés que vamos a calcular ahorita, ¿no? Entonces, eso me devuelve, ¿ya? Entonces, si yo compro desde el primer día, entonces en este ejemplo, por ejemplo, ¿no? Perdón la redundancia, habrían pasado 300 días, ¿no es cierto? Si yo, y si es que también no se ha vendido todo el primer día, si tarda un poquito más, tal vez no hay mucha gente interesada, entonces tal vez yo puedo haber comprado pasado 10 días. Entonces, si son 10 días, después de 10 días, entonces solo tendré que calcular con 290 días, ¿no? Y así sucesivamente, ¿ya? O sea, cada caso, dependiendo la fecha que ha comprado, variaría el plazo. Entonces, asumiendo de que yo compro el primer día y voy a esperar hasta el último día de vencimiento, entonces yo podría calcular de esta forma el interés, ¿no? Como lo hemos estado haciendo. Capital por la tasa de interés por el número de periodos, que esto prácticamente es el concepto de interés simple. Entonces, el interés en este caso, ¿sí? Es $1000, ¿no? Yo invierto $1000. La tasa de interés, en este caso, obviamente les recalco siempre, hay que dividirlo entre 100. Nunca hay que trabajar con porcentajes, sino con números. Entonces, eso sería 0.026, así sería, ¿no es cierto? Pero ojo, esto es una tasa, inclusive en el mismo prospecto decía, esto es anual, ¿sí? Multiplicado por el plazo, que en mi caso, si es que yo compro desde el primer día, sería, como les comentaba, 300 días. Entonces, ahí hay un choque de unidades, ¿no es cierto? Por lo cual yo voy a recurrir a homogenizar esta ecuación. Entonces yo digo, muy bien, lo voy a hacer con otro color para que se diferencie que no es parte de la fórmula. Entonces aquí tengo días y aquí tengo año,
¿no es cierto? Entonces, año con año se va a simplificar, día con día también se simplificaría. ¿Cuál es la relación? Es un año tiene 360 días. Entonces, de esta manera, yo podré calcular, ¿no es cierto?, el interés que yo ganaría por un papelito, por un pagaré bursátil, ¿no? Entonces, vamos a calcular y esto me da 1000 por 0.02 por 300, ¿no? Dividido entre 360, ¿no? Entonces, dentro de 300 días, yo ganaría 16.67 dólares. ¿Sí? Este sería el monto que yo ganaría por un papelito. ¿Ya? Ahora yo sé, ¿no? Muchos van a decir, pucha, nada prácticamente, ¿no es cierto? O sea, muy poquito para casi un año, ¿no? Prácticamente para 10 meses, ¿no es cierto? Entonces, para eso yo quiero mostrarles lo siguiente, quiero un poco mostrarles la realidad que pasa en nuestro medio. Permítanme un rato. Aquí tengo el tarifario de Banco Sol, lo tenía, pero un ratito, aquí está. A ver. A ver, por ejemplo, mm, vamos a ver un ratito, por favor. Ya, aquí, por ejemplo, les muestro. Caja de ahorro en moneda extranjera. Fíjense cuánto paga este banco, por ejemplo, que les comento es así casi en la mayoría. Fíjense, 0,01%, o sea, nada, como alguien decía, más gastaría en ir en pasaje, en ir a depositar, ir y volver, o sea, fíjense cómo es la realidad, y esto es actualizado por si acaso, ¿sí? O sea, fíjense, ni uno, o sea, ni 0,1, o sea, es 0,01%. Eso tendrían que dividirlo ustedes entre 100 todavía, ¿no ve? Entonces, fíjense que en relación a eso, ¿no es cierto? O sea, es nomás una buena opción. Aquí quería mostrarles, y ustedes dirán, pero ¿qué pasa con los DPFs? Fíjense, más o menos al mismo plazo, ¿ya? Moneda extranjera, de 181 días a 360 días. En ese rango estaría más o menos, ¿no ven? Lo que yo quiero hacer. No se olviden que en la caja de ahorro, obviamente, es menos la tasa, porque lo que significa es de que yo cualquier rato podría retirar ese dinero, ¿no es cierto? No, nadie me impide. Por eso, ante ese riesgo, si vale el término, los bancos te ofrecen una tasa bien bajita. Ahora, hablaremos de un DPF que tiene mucho que ver o es muy similar, si ustedes quieren, con el pagaré bursátil. Para ese plazo de 300 días, por ejemplo, un banco me está pagando ¿cuánto? 0,30%. Ah, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que, imagínense cuánto yo ganaría en el banco. A ver, vamos a poner aquí, vamos a calcular. Voy a poner stop. Voy a irme a la pizarra. Voy a borrar esto. O sea, es triste, digamos, ¿no? Lo que les voy a mostrar, pero es la realidad. El interés sería, hemos dicho $1000. La tasa de interés hemos dicho que es 0. Permítanme un ratito, me he olvidado. Para ese plazo, 0,30%. Entonces, tengo que dividir todavía 0,3. Tengo que dividir entre 100 todavía. ¿Ya? Y eso es todavía anual. ¿Ya? Lo voy a dejar para 300 días. ¿Sí? Como
hay choque de unidades, entonces recurro a esto. Digo, un año tiene 360 días. Entonces, calculen ustedes también. Vamos a ver cuánto yo ganaría casi con el mismo plazo en un banco, ¿ya? Entonces yo pongo 1000 por 0,3 por 300 dividido entre 100 dividido entre 360. No sé cuánto les ha salido, pero ahí. No es porcentaje, es dólares. ¿Qué tal? Entonces, fíjense, si yo deposito $1000 todavía, como DPF todavía en un banco, yo llegaría a ganar solamente $2.5. En cambio, mediante este método, si ustedes quieren, o esta herramienta de financiamiento, como inversionista, yo ganaría más o menos $16, decíamos, ¿no? ¿Sí? Esa es un poco la realidad, ¿ya? ¿Algún comentario, alguna consulta respecto a eso? O de todo lo que hemos visto. ¿Nada? A ver, voy a parar la grabación, tal vez así se animen.